Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 3. Estos versículos contienen el sobrescrito o lema del libro. Dicen así en la Nueva Versión Internacional: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para que mostrara a sus siervos lo que debe suceder en breve, y Él lo ha dado a conocer enviando su ángel a su siervo Juan, el cual da testimonio de todo lo que vio, esto es, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lea las palabras de esta profecía, y dichosos los que la escuchen y tomen a pecho lo que está escrito en ella, pues el tiempo está cerca. Revelación de Jesucristo significa, en primer lugar, que es Jesucristo quien hace esta revelación, aunque también es cierto que dicha revelación es acerca de Jesucristo. En cuanto al cumplimiento escatológico de las profecías que tienen que ver con su segunda venida. En torno a ese tema central se agrupan en esta revelación la condición de la iglesia aquí en la tierra y después en el cielo, los acontecimientos que precederán a la segunda venida del Señor, los juicios de Dios, primero sobre la iglesia, después sobre los enemigos de Dios y de su Cristo, la destrucción de los poderes que gobiernan el mundo y del reinado milenario de Cristo en la tierra. Finalmente, el juicio final, la destrucción de la muerte, los nuevos cielos y tierra, la nueva y eterna Jerusalén. De esta revelación dice Juan que se la dio Dios, es decir, el Padre, ya que Cristo, en cuanto hombre, poseía una mente limitada. De ahí que hubiese de recibir del Padre todo lo oculto y todo lo futuro. Esta limitación de la inteligencia humana de Cristo se echa de ver especialmente en lugares como Marcos capítulo 13 versículo 32 y Hechos capítulo 1 versículo 7. De lo futuro o oculto sabía lo que Dios le comunicaba mediante el Espíritu Santo, que le había sido dado sin medida. Al hacerse hombre, el Hijo de Dios renunció al uso independiente de sus atributos divinos. La revelación le fue dada a Cristo para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder enseguida. Este vocablo no indica que los sucesos descritos en este libro hayan de ocurrir necesariamente pronto, sino que cuando comiencen a suceder, se sucederán rápidamente. Añade Juan que Jesucristo dio a entender dicha revelación, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. En último término, dicha revelación se hace en beneficio de todos los creyentes, según la bienaventuranza del versículo 3. El griego esemanén indica la comunicación del que habla como significada, mientras con frecuencia indica una revelación por medio de símbolos. Al decir su ángel, es muy probable que se refiera a Gabriel. Compárase Daniel capítulo 8, versículo 16. Recordemos que Jesús es el Verbo y el único mediador entre Dios y los hombres, y que el Padre lo ha puesto todo en sus manos. De sí mismo dice Juan que dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todas cuantas cosas vio. El testimonio, pues, de Juan es triple.
Número 1, de la palabra de Dios, puesto que esta revelación procede en el último término de Dios. Número 2, del testimonio de Jesucristo, pues Él es el objeto principal de la profecía. Y número 3, en fin, de todo lo que vio, puesto que la revelación se le ha dado especialmente mediante visiones. Juan era en esto más que un nabí o profeta, y más que un roet, vidente, y mucho más que un José que tiene visiones. Viene después de la primera bienaventuranza, de las 7 que este libro contiene, la palabra dichosos, en el griego Macarios, el que lee, en el participio presente, y los que escuchan también en presente las palabras de la profecía, y los que la guardan, las cosas que han sido escritos en ellas. Dichoso, según la Biblia, es el que disfruta del favor de Dios y recibe bendiciones de lo alto. Toda bienaventuranza bíblica incluye declaración de dicha, del destinatario, el motivo y la recompensa. El primero que resulta aquí destinatario es el que está leyendo, es decir, el que lee en voz alta la palabra de Dios en la asamblea cristiana. El verbo griego anaginosko corresponde hacia el hebreo kerá. Todavía en el siglo V, Agustín de Hipona declara su extrañeza de que Ambrosio de Milán leyese a solas y sin mover los labios. Igualmente se declara dichosos a los que continúan oyendo y guardando la palabra de Dios, según la fuerza del presente griego. Este guardar no es una mera custodia de un depósito, sino atesorar algo en el interior para sacar provecho espiritual copioso y creciente. La profecía es el soporte de nuestra fe y dirección de nuestro amor, así como el motor de nuestra esperanza. El hecho de que los dos participios, los que oyen y guardan, estén unidos por un mismo artículo, nos enseña que no se trata de dos clases de personas, sino de una sola. El libro de Apocalipsis es el único libro de la Escritura que contiene una promesa tan directa de bendición. Parece prever que muchos habían de descuidar este libro o ignorar su revelación profética. Es extraño que el único libro del Nuevo Testamento que invoca sobre el lector una especial bendición se haya de quedar con frecuencia sin leer. Así resulta que son tan pocos los que se aprovechan de las profecías de este libro. ¿Por qué será? 3 parecen ser los motivos. Número 1, es una treta del diablo que no quiere que los creyentes se dispongan a recibir al Señor, ya que ello significa que a Satanás se le acaba su imperio sobre el mundo. Número 2, de parte de los creyentes indica falta de amor al que es esposo de la iglesia. Y número 3, el apego creciente a las cosas mundanas, terrenales, con lo que echan al olvido las cosas divinas, las cosas celestiales. Al decir las palabras de la profecía, se da a entender que todo libro del Apocalipsis es profético. De las palabras del libro de esta profecía, con ello se explica el aspecto profético y escatológico del Apocalipsis, que cobra una extraordinaria importancia que, como se pone de manifiesto, es porque el tiempo cercano está. La elipsis del verbo sirve como si Juan quisiera aproximar todavía más esta cercanía. Es decir, la expresión cercano indica proximidad desde el punto de vista de la revelación profética, no que el suceso haya de ocurrir necesariamente de inmediato. De esta forma, se dice
en los versículos 4 al 8, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Juan envía un saludo de parte del Trino Dios a las 7 iglesias que formaban parte de las que estaban ubicadas en la provincia romana del Asia proconsular. Observa que las 7 iglesias fueron seleccionadas con el propósito de describir los rasgos salientes de la iglesia profesante en el curso de su historia. Están nombradas siguiendo una vía imperial circular de izquierda a derecha y después de derecha a izquierda en forma de herradura, siendo Éfeso la primera y como cabeza o capital de las demás. Aquí se repite un estribillo: al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Podemos decir que representan 7 tipos históricos y 7 retratos proféticos, tanto de las iglesias del pasado como de las del presente y del futuro. Como dice el fragmento de Muratori, aunque escribe a las 7, lo dice para todos. Pero la aplicación puede hacerse interpretando los mensajes a 3 niveles. Número 1, a nivel horizontal pasado. Número 2, a nivel horizontal continuo. Y número 3, a nivel vertical histórico. Con esto, no quiero decir que dicha división en épocas sea totalmente arbitraria, pues lo cierto es que concuerda no solo con las diversas situaciones históricas, sino también con el propio significado de los nombres de las respectivas iglesias. Por ende, la mayoría de las iglesias toman una interpretación en diferentes periodos, de tal forma que los saludos a las iglesias son saludos para las iglesias pasadas, presentes y futuras. El saludo consiste en una bendición de parte de las 3 personas de la deidad, de las cuales aparecen en el siguiente orden: Padre, Espíritu y Hijo. Es decir, la mirada se dirige a la vista de la liturgia celestial, como si tuviese en cuenta que los grandes símbolos del lugar santísimo estaban en ese orden. Al fondo, el arca y, sobre ella, la nube de la gloria de Yahweh, el Padre. Delante, el candelabro de los 7 brazos, el séptuplo espíritu, y delante de este, el altar de los sacrificios, figura del sacrificio del Calvario, el Hijo. El contenido mismo del saludo es gracia y paz a vosotros. Gracia es el favor desmerecido de Dios como un hecho y un don inefable, concreto y total en Jesús. De esta forma, la palabra shalom, paz, representa además la forma corriente de saludo entre los judíos, mientras que el griego kaire, de la misma raíz que caris, gracia, era la fórmula corriente de saludo entre los griegos. No se puede pasar por alto el contenido mismo de lo que indican los nombres, con que Juan se refiere a las 3 personas de la deidad, así como la forma aparentemente incorrecta de la sintaxis juanica en este versículo 4. El Padre se le describe como el que es y que era y que viene, expresión que se desdobla del profundo sentido de Éxodo capítulo 3 versículo 14 y versículo 15. Yo soy el que soy. El yo soy me envía a vosotros. Con lo que se declara de otra forma tanto la eternidad de Dios como su relación vital con la historia. No es una eternidad reposada, sino activa y hasta comprometida en la salvación de los elegidos y en el juicio terrible de los rebeldes. La redacción gramatical es a primera vista incorrecta,
puesto que la preposición griega apo, desde, de parte de, está regida en un genitivo. La anomalía se presenta otras 3 veces. Y la explicación más obvia es que Juan toma la frase como un eslogan estereotipado, fijo e indeclinable en sí mismo, de forma parecida al Éxodo ya citado. Es decir, yo soy, me ha enviado a vosotros. Incluso el imperfecto era, en el griego, va precedido del artículo masculino, con lo que se determina que se trata de una persona. A Juan no le interesaban los problemas gramaticales, sino la fuerza del contenido. Por eso, violenta aquella para exponer en su contexto hebreo de Éxodo 3, versículo 14. Los creyentes podemos estar tranquilos. Tenemos un Dios que gobierna el pasado, el presente y el porvenir. De la misma manera que el candelabro de los 7 brazos estaba entre el arca del pacto y el altar de los sacrificios, así también el Espíritu Santo se le nombra entre el Padre y el Hijo, y de los 7 espíritus que están delante de él, es decir, del griego enopión, a la vista de el Padre y a la vista del trono. Se trata aquí del Espíritu desplegado en 7, número de la perfección espiritual, número de Dios, siguiendo el modelo de Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. En último término, del candelabro de los 7 brazos, cuyas 7 tazas estaban alimentadas por el aceite que servía de pábulo, y que en la Biblia es considerado como símbolo del Espíritu Santo. Algunos comentaristas sostienen que Juan hablaba aquí de los 7 arcángeles que están en la presencia de Dios. Sin embargo, hay 2 poderosas razones en contra de tal opinión. Nunca en la Biblia se sustituye la palabra ángeles por espíritus. Los ángeles no pueden comunicar la gracia y la paz a nivel de igualdad con el Padre y con el Hijo. Finalmente, la paz y la gracia vienen también de parte de Jesucristo. De él se dice que es testigo fiel. Del griego pistos, fiable, fidedigno. Más aún, el griego repite el artículo el testigo fiel para dar más énfasis, como es costumbre en Juan. En el capítulo 3, versículo 14, se le llama el testigo fiel y verdadero. Del griego aletinos, es decir, el genuino, aquel que no puede falsificarse. El Evangelio según Juan está lleno de frases en que Cristo da testimonio de sí mismo como verdadero Mesías y como verdadero Salvador del mundo. Y en la mañana del día mismo de su muerte en su cruz, le dijo a Pilato: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, leemos: el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, es decir, la revelación que Jesucristo nos transmite del Padre coincide con el espíritu profético, puesto que el núcleo de la profecía tiene por objeto la persona y la obra de Cristo. Lo que se dice de Cristo merece especial atención. Pero antes de comentar cada una de las frases, obsérvese que esta es la tercera y última vez que la expresión Jesucristo aparece en el Apocalipsis. Jesús es el testigo fiel, porque nadie como él es testigo de primera mano e incapaz de mentir. Jesús es, pues, digno de todo crédito al declararnos lo que ve en el Padre desde toda la eternidad. Es también el primogénito de los muertos. Si se compara esta frase con 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 y Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 18,
nos damos cuenta de que se tiene un doble significado. Primero, Jesús ha sido el primero en salir para siempre de la tumba, la primera flor eterna que brotó de la tierra en la gran primavera de la vida eterna. De la tierra fue formado Adán para ser un viviente que había de morir y acarrear la muerte a toda su descendencia. De la tierra salía Cristo para vivir y ser causa de vida eterna para todos los que crean en él. Segundo, primogénito significa también el heredero de la hacienda, es decir, con todo el sentido de Colosenses capítulo 1 versículo 15. Y el soberano de los reyes de la tierra. Esta frase enlaza con la anterior, a la luz del Salmo 89 versículo 27. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de todos los reyes de la tierra. La palabra griega, arcón, era del nombre del que derivaban los supremos magistrados o gobernantes de una ciudad, derivado de arqué, que significa principio que domina, modela o marca una parte. El arconte había de sobresalir no solo por su autoridad, sino también por su ejemplo. El magistrado supremo era llamado el arconte de los arcontes, pero Jesús es mucho más, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores, es decir, el arconte de todos los soberanos de la tierra, al que nos ama y nos lavó, o más bien nos libertó, siempre en participio auristo, de una vez por todas, de nuestros pecados en su sangre, es decir, por la virtud redentora del derramamiento de su sangre. Aquí se expresa un verbo distinto, pluno. No se trata, pues, allí de que Cristo los haya lavado con su sangre, sino que ellos han limpiado sus uniformes de creyentes militantes en virtud de la sangre de Cristo y aún en unión con ella. La sangre de Cristo limpia, del griego katarisei, purifica a los creyentes de todo pecado. Con tu sangre nos compraste para Dios y nos hizo un reino, sacerdotes para Dios su Padre. En Éxodo 19:6 leemos: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. En Apocalipsis 5:10, los redimidos repiten desde el cielo la frase de aquí, pero allí va unido por la conjunción: y nos hiciste para nuestro Dios reino y sacerdotes, lo que insinúa que aquí debería suplirse la conjunción. En el Antiguo Testamento, el pueblo ejercía su realeza y su sacerdocio mediante un jefe o rey y mediante una casta sacerdotal. Solo el sumo sacerdote tenía acceso una vez al año al lugar santísimo. En cambio ahora, cada uno de los creyentes es rey y sacerdote, como también profeta y juez. Compárese 1 de Pedro 2:9 con 1 de Corintios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Esto requiere una importante explanación. El hecho de que Dios y Padre estén unidos en griego por un solo artículo nos da a entender por qué es una misma persona, es decir, es Dios de Jesús hombre y el Padre del Verbo Dios. El versículo 6 termina con una ferviente doxología que Juan dirige a Jesucristo. Así lo exige el contexto. No lo dirige directamente a Dios el Padre, el gran soberano de los cielos y tierra, y sobre todo de la iglesia, aunque en el Nuevo Testamento no lo titula rey de la iglesia, sino de Israel. De la iglesia es esposo y cabeza, lo cual es mucho más íntimo que rey. Dice literalmente la segunda persona: la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Lo que va entre corchetes pues es su suficiente garantía. La gloria, del griego doxa,
es la misma que le corresponde a Dios como soberano, creador y salvador de todo cuanto existe. Es decir, que estaba simbolizada en la nube, la Shekinah del hebreo, la presencia gloriosa y salvífica de Dios en medio de su pueblo. De ahí el enlace con el versículo siguiente. Aquí se le atribuye a Jesucristo, así como el imperio soberanía, del griego kratos, que es exclusivo de Dios. A la descripción de Jesucristo sigue un anuncio profético. He aquí, viene con las nubes y le verá todo ojo, y los que les traspasaron se golpearán al pecho a causa de él, y todos los linajes de la tierra. He aquí, indica algo grande, extraordinario, que va a suceder. Es la segunda venida de Cristo, que aparece como viniendo ya. Por eso está en presente, pero no viene a recoger a su iglesia. El escenario es del todo diferente, según Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 17, sino viene a descender al Olivet, según Hechos capítulo 1, versículo 11 y Zacarías capítulo 14, versículo 4, y confrontar majestuosamente a todos sus oponentes. Para el vidente de Patmos, esta venida majestuosa de Cristo es tan segura que la ve como inminente, es decir, vienen sin falta. Muchos han pretendido negar la doctrina de la inminencia, de que Cristo pudiera aparecer en cualquier instante de la era histórica del hombre. Pero aquí encontramos la palabra griega, la cual nos describe que la venida de Jesús es inminente y que puede suceder en cualquier instante. La preposición griega meta, viene con las nubes, corresponde a la hebrea in que tenemos en Daniel capítulo 7 versículo 13. Es decir, las nubes son un atributo mesiánico de gloria y majestad, y venir en las nubes indica que Cristo baja a juzgar el mundo. Añade Juan que todos le verán. Hoy, con la transmisión de imágenes por medio de satélites a las pantallas de la televisión y mucho más por la era globalizada del Internet, nos podemos imaginar mejor esta visión universal. El autor sagrado echa mano aquí de pasajes del Antiguo Testamento. Conviene leer que dicha porción es tomada como una de las frases de dichos pasajes, como en Zacarías capítulo 12, versículos del 9 al 14. Los que le traspasaron no son los soldados romanos que llevaron a cabo la ejecución, sino fueron los judíos, según Hechos capítulo 2, versículo 23. Sin embargo, todos los linajes de la tierra harán duelo, es decir, se golpearán el pecho a causa de él. Zacarías capítulo 12 predice algo que había de cumplirse en los tiempos mesiánicos. De la misma manera que Yahweh aniquilará entonces a los enemigos de su pueblo, así también su pueblo hará duelo como por un hijo unigénito, al cual traspasaron. Juan la ve ya cumplida en la crucifixión del Señor, y avanza un paso más en Apocalipsis 1:7, es decir, que ve dicha profecía cumplida en la segunda venida, cuando el pueblo judío, convertido por fin a su Mesías, será compungido con arrepentimiento que es según Dios, junto con muchos otros de todos los linajes de la tierra, al ver a Jesucristo ya triunfante, el cual parece que manifestará de algún modo sus llagas gloriosas por los cuales hubo curación para nosotros. El versículo 7 termina con un sí, que en el griego es la palabra naí, seguido del hebreo amén, que le añade una ratificación de absoluta seguridad con respecto a lo afirmado anteriormente. El versículo 8 dice literalmente: yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, Dios,
el que es, y el que era, y el que viene, el Todopoderoso. La frase principio a fin aparece entre corchetes, que falta en los manuscritos más antiguos e importantes. Pero, dejando a un lado este punto, se tiene que la frase yo soy el alfa y el omega se atribuye constantemente al Padre. El Señor Dios es la versión del hebreo Yahweh Elohim, que designa constantemente al Padre. El que es, y el que era, y el que viene, es precisamente la frase descriptiva del Padre. Lo mismo que en el capítulo 4, versículo 8. El Todopoderoso se aplica invariablemente al Padre en los 10 lugares en que el vocablo Pantocrator aparece en el Nuevo Testamento. El alfa y el omega son la primera y última letra del alfabeto griego y se describen como el primero y el último. Todas las combinaciones buenas que son de las letras pueden hacerse. Es decir, que Dios no es como una enciclopedia de verdades teóricas, sino que todas las futuras y posibles vicisitudes de la historia están previstas por la mente divina y bajo el control de Dios. Versículos 9 y 11. Comienza aquí propiamente, después del saludo bendición, la primera parte del Apocalipsis, y comienza con un cuadro majestuoso de nuestro Señor Jesucristo. Antes de la presentación del Señor, el escritor sagrado se presenta a sí mismo como lo hacían los profetas del Antiguo Testamento. Yo, Juan, no necesito unas credenciales que ya obraban en el poder de la primitiva comunidad cristiana, pero esta presentación le sirve para resaltar las características que mejor podían captar la benevolencia de los destinatarios, colocándose al mismo nivel que ellos. Vuestro hermano, expresión que designa a los miembros de una misma familia espiritual, que es la Iglesia de Cristo, donde ha de imperar una comunión de fe, amor y santidad. Pero todavía es mayor la intimidad que la frase siguiente indica: compañero en el sufrimiento. El griego dice que es el vocablo sukoinononos, es decir, copartícipe en la tribulación. El apóstol Juan compartía con los destinatarios del Apocalipsis algo muy penoso: la tribulación. No compartía honores, riquezas, placeres y bienes materiales, pero compartía 3 cosas mucho mejores, porque la tribulación no aparece solitaria en el texto sagrado. En la tribulación y reino y paciencia en Jesús. Las 3 cosas están en el texto indisolublemente unidas por un solo artículo. La tribulación, del griego lipsis, comporta la idea de presión, de apretura, es decir, de sufrimientos y dificultades de toda clase, pero especialmente los sufrimientos padecidos por la fe cristiana. La iglesia se hallaba en un tiempo de dura persecución, procedente del impío emperador Domiciano, y el propio Juan era una de las víctimas de tal persecución. Para la iglesia de finales del siglo I era un refrigerio saber que el discípulo a quien Jesús amaba era copartícipe de la tribulación que ellos sufrían. El vocablo castellano tribulación procede del verbo griego tribo, es decir, trillar, pero el griego tilipsis procede del verbo tilibo, es decir, apretar, estrechar, angustiar. El reino, del griego basileia, es aquí no el lugar en que reina ni el ejercicio de la potestad regia en un tiempo determinado, sino el atributo de la realeza, condición inherente a la persona. De esta realeza es de la que Cristo nos ha hecho partícipes, aunque también nos hará partícipes de su reino y de su reinado en la culminación de su segunda venida.
La paciencia, del griego upomoné, significa, como ya hemos visto, gran número de veces el aguante firme, constante y entusiasta bajo el peso de circunstancias adversas desde el punto de vista de los hombres. En Jesús significa en comunión con Jesús, con la ayuda de Jesús y en Jesús. Para luego mencionar el lugar donde se hallaba a la sazón cuando tuvo la visión. Estaba, indica, en un estado del pasado, porque ahora está escribiendo desde Éfeso, Patmos, hoy Patino, que es una isla desértica y rocosa a unos 35 kilómetros de Éfeso. Tiene 12 kilómetros de largo por unos 5 de ancho en su parte más amplia. Se parece a una cabeza de caballo y está ubicada a unos 240 kilómetros al oeste de las iglesias a las que se dirigen las cartas de los capítulos 2 y 3. Cuenta hoy con unos 3,000 habitantes. No se ve en ella arroyos, ni árboles, ni tierra fértil, solo parcelas pobres entre las rocas. Más desolada todavía se hallaba en tiempos de Juan, por lo que era usada como una especie de prisión o penitenciaría. Puede verse aún una cueva oscura donde la tradición indica que allí se aguarece el autor del Apocalipsis. Allí quedó como testigo, sufriendo el destierro, por causa de la palabra de Dios, es decir, por ser el fiel al Evangelio con su predicación y su conducta, y el testimonio de Jesús, esto es, por el testimonio acerca de Jesús y por el testimonio que Jesús dio de sí mismo como el Mesías, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Añade que estaba en el Espíritu. El griego dice literalmente, me hallé en espíritu, o mejor, fui hecho en espíritu, el cual significa el éxtasis o arrobamiento espiritual, que era frecuentemente usado en los profetas del Antiguo Testamento. No fue, pues, una visión sensorial de la realidad, sino una percepción espiritual en la que, a través de símbolos, figuras y comunicaciones interiores, el espíritu de Juan fue hecho altamente receptivo a la revelación de Dios en íntima y total comunión con su Señor. El día del Señor es tenido por la mayoría de los autores como el domingo. El original dice en el día señorial. Todas las versiones latinas dicen in dominica o dominica, es decir, el dominico masculino, que procede del castellano domingo, y ya tenemos el día convertido en el día del Señor. Pero la cosa no es tan sencilla, y a pesar de la temprana tradición, es menester darse cuenta, número uno, de que el domingo en el Nuevo Testamento nunca es llamado día del Señor, sino el primer día de la semana, en atención a la resurrección del Señor. Número 2, de que el día del Señor es siempre en la Biblia el día de Yahweh, el día señoral en que Yahvé intervendrá decisiva y definitivamente en la consumación de los tiempos, en la historia de la humanidad. El día de Yahvé se conoce como el día del Señor, día que está claramente descrito en el libro de Joel, Sofonías y Nahum. Es decir, estos 3 libros proféticos del Antiguo Testamento expresan el día de Yahweh como el día de ira, de castigo, de tribulación, de venganza, de rencor, de indignación del Dios nuestro hacia la humanidad que no quisieron andar en los caminos dictados por Dios mismo. Este día del Señor, descrito claramente en los profetas mencionados, es la ira de Dios, no la ira del diablo. Es una ira en la cual Dios ejecutará los juicios y su venganza con total prontitud, según se podrá desvelar en
el libro de Apocalipsis. Oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: y esa voz le sorprende por detrás, a sus espaldas, para herir más fuertemente su atención. Es una gran voz, una voz que suena con mucha fuerza, parecida a la de un megáfono. El vocablo que Juan usa aquí para trompeta es el vocablo griego salpingos. Se designa la trompeta larga de sonido fuerte, pero en un judío habla de sonarle como el shofar o un cuerno de carnero. La voz decía: lo que estás viendo, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y la Odisea. La voz le manda a Juan que pase un rollo de papiro o de pergamino lo que está viendo. Este verbo indica, en el griego de la koiné, ver con mucha atención, que esto no se refiere únicamente al contenido del capítulo 1, sino todo el libro de la Revelación. Es decir, se está refiriendo a todo el contenido del libro. El escrito ha de enviarlo a las 7 iglesias que se mencionan a continuación, como ya se ha referido anteriormente. Versículos 12 al 16. La extraña frase "me volví para ver la voz del que me hablaba" es una figura de dicción muy expresiva para dar a entender que se volvió a ver quién era el que así le hablaba. El verbo griego epistrepsa en auristo, Juan aquí lo usa para volver a darse cuenta de que la voz le sorprendió a Juan, es decir, a sus espaldas. Así, de esta manera, vio 7 candelabros. El oro es símbolo de realeza, de pureza y de santidad, por lo que se le llama el rey de los metales. Es hermoso, raro y es inmune a la acción de los ácidos. El único que le ataca, y por eso se llama agua regia, es una mezcla de ácido nítrico y clorhídrico. De ahí que todo el arca y los querubines del lugar santísimo estuviesen recubiertos de oro. Las iglesias o comunidades cristianas son comparadas aquí a 7 candelabros de oro. El candelabro tiene las siguientes características. Número 1, no tiene luz propia, necesita recibirla. Todo creyente necesita recibir su luz, así como el poder del que dijo: yo soy la luz del mundo. Y lo mismo digamos de cada congregación cristiana. Número 2, la mecha de nuestra vida solo arde con el aceite de obediencia al Espíritu Santo. Y número 3, aquí tenemos 7 iglesias luciendo con más o menos brillo, pero verdaderas iglesias de Cristo reflejan el número 7 de experiencias espirituales y de vicisitudes temporales, la plenitud espiritual divino-profética, así como la plenitud de juicio y del castigo. Y en medio de los 7 candelabros, uno que es Salvador, protector, Señor y juez de la iglesia. Es decir, esta frase expresa la humanidad perfecta y la mesianidad de Jesús, de tal forma que los pastores o ancianos de las iglesias no son representantes de Dios, sino ministros y siervos de Dios y de la iglesia. Y si los pastores y ancianos no son representantes de Dios, mucho menos lo es el falsamente llamado vicario de Cristo, al que el título del Papa se atribuye, como siempre, falsamente. No existe un representante de Cristo como tal en la tierra. Es decir, el dogma de la infalibilidad del Papa es un invento más del clásico catolicismo romano, en su infamia por engañar y usurpar la autoridad que solamente a Dios y a su Cristo
le corresponde. Así, estaba vestido de una túnica que le llegaba a los pies y ceñido a la altura del pecho con un fajín de oro. Se describe así a Jesús como sacerdote y como rey. La única talar es el mesil, o el traje del sumo sacerdote con la faja de oro propio de la nobleza real. La cabeza y la barba blancas, como lana blanca y como la nieve, lo más blanco que se conoce, simbolizan la eternidad y corresponde a la descripción que se da en Daniel capítulo 7, versículo 9, del anciano de días, esto es, de Yahweh. También simbolizan la santidad, la pureza completa, especialmente por ser también la cabeza blanca, lo mismo que la barba. Los ojos como llama llameante, es decir, como fuego llameante, que emite destellos continuamente, simbolizan una vista clara, penetrante, que juzga y refina al par lo que se hace insoportable para los impíos. El original dice, sus pies eran semejantes al bronce bruñido, resplandeciente, es decir, el vocablo griego calcolibano, que corresponde al cobre resinoso. Así, su voz como el sonido de una gran catarata, se había dicho como trompeta, puede referirse a un estruendo de cascada, como lo traduce la nueva versión internacional, o al ruido de una lluvia torrencial, pero lo más probable es que indique el mal alborotado en medio de una tormenta semejante a los imponentes temporales que Juan estaría acostumbrado a presenciar frente a las costas del mar Egeo cuando estaba en Patmos. Si su voz era tan potente y aterradora, ¿qué será cuando venga a juzgar? Tenía en su mano derecha 7 estrellas. La mano derecha es la mano del honor, del poder y de la autoridad. Esto quiere decir que las 7 estrellas están en lugar santísimo. El Señor es dueño de ellas y de su destino. Así vemos que Cristo pone a su servicio personas que son responsables ante Él. Y de su boca salía una gran espada aguda de 2 filos. El verbo está en participio de presente. La espada es aquí la espada larga de ataque, en contraste con la palabra macaíra, que significa daga para el combate defensivo cuerpo a cuerpo. Con esta espada descuartiza, juzga y ejecuta. Sale de la boca del verbo y le es dada para juzgar a los rebeldes. Es decir, cuando se refiere al sol en su esplendor, con la brillez en su poder, hace referencia al cenit del cielo sin nubes que empañan su brillo. Cristo es el sol de justicia, narrado en Malaquías capítulo 4, versículo 2. Versículos 17 al 20. Aquí nos describe el propio autor sagrado su reacción personal ante esta visión, juntamente con el consuelo y ánimo que el Señor le dio y la orden de escribir las cosas que acababa de ver. Vemos primero la reacción de Juan. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Los orientales suelen postrarse en tierra en actitud de reverencia, como hacen los maometanos en oración, para catar a una gran personaje. Juan une a esta actitud el espanto ante lo sobrenatural, ya que un judío se sentía como muerto si veía la gloria de Dios. Quizá nos extrañe que Juan, el discípulo amado, que había recostado su cabeza en el pecho de Jesús, se aterrorice así ahora ante solo la vista del Señor. Pero no olvidemos que el actual aspecto de Jesús ya no era el de antes. De inmediato, sin hacerse esperar, el Señor consuela y anima a su fiel discípulo.
coloca su mano derecha sobre la cabeza de que Juan en señal de amor, protección, fuerza y consuelo. Y le dice, cesa de temer. En griego, phobou, que está en presente imperativo, que indica que Juan estaba temiendo. Por tanto, le dice, cesa de temer. Así le escribe, yo soy el primero y el último, y el que vive. Compárese con Isaías 44:6, 48:13, aplicando a Yahweh, citas que sonarían fuertemente en los oídos de Juan. Es decir, el que vive es una reminiscencia de Éxodo 3, 14, 15, donde el propio nombre que Dios se da a sí mismo, Yahweh, viene a ser una mezcla del verbo hebreo Yahá, que significa ser, en el sentido de llegar a ser algo, el único salvador de su pueblo. La segunda razón es, estuve muerto y mira cómo ahora estoy vivo para siempre. Murió por nuestros pecados. Su muerte no tenía otra razón de ser, pero resucitó al tercer día, por cuanto el sepulcro no podía retener al autor de la vida, y a causa de nuestra justificación, y todo que el que es de Cristo ha sido sepultado con él y ha salido con él a una nueva vida, y por su obra y poder de su espíritu será también resucitado físicamente el último día. La tercera razón es que tengo las llaves de la muerte y del Hades, es decir, del sepulcro, en cuanto lugar de reposo de los cuerpos y estado de sombras, de espíritus desencarnados. También Cristo bajó al sepulcro, pero venció a la muerte, poniendo libremente su vida y volviéndola a recobrarla, poder que no posee ningún otro ser humano. Él tiene estas llaves, que son símbolo de poder, de dominio y de victoria. Por eso, los vencidos entregaban a los vencedores las llaves de las ciudades ocupadas, como puede verse en el famoso cuadro de Velázquez, llamado Cuadro de las Lanzas. La redención de Breda. Qué consuelo para los cristianos perseguidos saber que nuestro Salvador es el dueño de la vida y de la muerte. Hace morir y hace volver a la vida. Y si padecemos con Él, también seremos resucitados y glorificados con Él. A continuación, el Señor profiere una orden. Escribe pues las cosas que viste, las cosas que son y las cosas que van a suceder después de estas. Del nuevo, el mandato de poner urgentemente por escrito el contenido de la visión, del griego grafzón, en un auristo imperativo de orden. Nótese la urgencia de poner el mandato por escrito. Así, Juan se haya recuperado de sus temores y en condición de prestar atención a lo que se le manda. Las cosas que viste en auristo pertenecen ya al pasado. Las cosas que son, en los capítulos 2 y 3, pertenecen al presente histórico. Las cosas que van a suceder después de estas pertenecen enteramente al futuro, como puede verse en 4.1. La expresión griega metatauta, después de estas cosas, aparece por primera vez al final del versículo 9 e indica que estas cosas van a pertenecer al futuro. Al final, la interpretación que el propio Señor le hace a Juan de las 7 estrellas y de los 7 candelabros es: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro es este. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. El misterio es un término que indica algo escondido, secreto, que necesita ser desvelado, descifrado o sacado a la luz. En cuanto a la interpretación que el propio Señor da, lo de los 7 candelabros de oro, que representan a las 7 iglesias, se mencionan a continuación, está muy claro, ya que la iglesia está llamada a ser luz del mundo. Más difícil de resolver es
los 7 ángeles de las 7 iglesias. El término aparece 26 veces en Apocalipsis. La opinión más corriente es que se trata de los pastores de las respectivas iglesias. Sin embargo, es una opinión muy controvertida. Por tanto, es mejor considerarlos como una personificación de la vida sobrenatural o celestial, o de las iglesias vistas en Cristo.